Primero, emplearemos todos los medios de derecho. Tampoco seremos agresores, pero sí sabremos defender. Y lo haremos, como acabo de decir, con nuestras propias vidas. Porque nuestra patria no se va a mancillar ahora ni nunca. Muchas gracias. La tensión bélica entre ambos países fue escalando dramáticamente el 78. La instrucción nuestra era, en la práctica de tiro, cuando hacíamos blanco, se decía, viva la patria, maté a un chileno. En Argentina yo ya había visto una prensa loca, con un gobierno loco, promoviendo la guerra con Chile, diciendo las islas son nuestras, el Beagle es nuestro, etcétera, etcétera. Los trenes que llevaban tropas hacia el sur eran despedidos en medio del jolgorio y con gritos antichilenos. Pinochet no creía solo en el dominio del mar, entonces se dedicó a formar un ejército de infantería como nunca lo hemos tenido. Y considere usted que ya teníamos fichados más o menos 500.000 chilenos en la Patagonia, que si el ejército chileno hubiera entrado en la Patagonia, hubieran incrementado nuestras filas. Y si bien no conseguíamos armamento sofisticado, nos dedicamos a construir rifles, fusiles y munición de infantería. Miles de jóvenes fueron reclutados por el ejército, pero esta vez el llamado alcanzó también a muchachos de la clase pudiente. El estudiante de economía Ricardo Abello, de Concepción, fue uno de ellos. Me presenté el sábado, pero tampoco sin mayor problema, porque yo dije, con la red de contacto que tenía mi padre, digamos, esta cosa, además como estoy estudiando, no hay ningún problema. Lo encontraron apto y lo dejaron dentro. De nada sirvieron los contactos. Se hicieron todos los movimientos, llamadas, ni una excepción. Estaba básicamente lo único que sí me logró informar mi padre el domingo de que por el tema con Argentina, este tema no había ni una posibilidad de ser eximido. Este era un curso especial en que íbamos a ser entrenados y nos iban a enviar a algún destino que no nos habían dicho a contar del lunes siguiente. El curso de comando se efectuó aquí, junto a las laderas del volcán Antuco y a algunos kilómetros del Paso Pichachén, frente a Neuquén, Argentina. 50 chicos, todos de la misma clase social y provenientes de colegios privados, fueron brutalmente acondicionados física y mentalmente para convertirlos en máquinas de matar. Estar dispuesto a morir. Uno dice, claro, ahora... pero estar dispuesto a morir en una posición, en un hoyo, en una trinchera, digamos, no arrancar. La primera cosa es enfrentar un enemigo que es real, o es otra persona con equipamiento. Entonces no, tú tienes que estar ahí y da lo mismo si se te acaban las balas, no, tú tienes que quedarte en tu puesto y ahí y es sin rendición. Por lo tanto, lo primero que le enseñan es sacarle a uno el switch del tema de que con una orden, con una posición, no la va a entregar nunca. Y para eso se entrena. Eso no es gratis, eso se entrena. Y se entrena, en esa época se entrenaba en forma durísima, se entrenaba con golpe, porque la única forma que el soldado no arranque frente al primer disparo, si aquí no, ellos mismos nos dijeron, ustedes no vienen a desfilar, no nos importa esa cosa, no nos importa lo que ustedes tienen, cuando sean destinados, ustedes no pueden moverse de su posición. Fueron endurecidos a golpes y estresados al máximo en las canchas de prisioneros. Tomaban prisioneros y te defendían, te golpeaban si tú estabas durmiendo, porque tú no podías dormir. No podías dormir nunca. Yo dormí en meses más de 2 horas continuas. Siempre tienes que tener porque resulta, entonces te sacaban prisionero, te golpeaban, porque tú no podías caer prisionero. Te preguntan, ¿cuántos soldados tienes en tu cuadra? ¿Qué armamento? Dime cómo son tus oficiales, cómo están distribuidos. Y tú tienes que resistirlo como soldado, digamos. No es por un afán de hacerte daño, es un afán de entrenarte mentalmente para soportar eso y no hablar nunca, digamos. Entonces, al final, uno, sin dormir, con esos campos prisioneros o estresores físicos y mentales permanentemente, con hambre, con sed, uno crea un soldado
que éramos muy irascibles. Discutíamos entre nosotros, o sea, si de repente pasaba otro soldado y te pasaba a golpear, eso era una pelea. Pero nosotros entrenábamos con un fusil, el corvo y el yatagán. El yatagán es el sable que se pone en la trompa del fusil. ¿Por qué? Porque teníamos 20 tiros. Se acababan los 20 tiros, hay que pelear y defender la posición con sable, con el corvo. Entonces, esa era la realidad del ejército chileno, digamos. Pero no iba a dar pie atrás el soldado, digamos. En la frontera, estos señoritos convertidos en feroces combatientes pasaron más de 6 meses esperando. Y uno lo único que quería es que aparecieran los argentinos. Ya era, entre nosotros era una locura. Peleábamos entre nosotros porque eran bombas a punta de estallar. Entonces, no lo pasábamos bien. Lo único que queríamos que entrara luego el enemigo, que entrara el enemigo para que estallara esta bomba. En el Pichachén podían cruzar en verano tanquetas y artillería liviana. Ambos bandos se fisgaban mutuamente. Los exploradores chilenos atravesaban el límite provistos de fusiles sin munición. Estaba estrictamente prohibido en el mando chileno que nosotros fuéramos los que fuera el chileno el que estallara la guerra. Si la guerra estallaba, tenía que ser una guerra ofensiva de Argentina. En junio, Argentina ganó el Campeonato Mundial de Fútbol. Fue una inyección de exitismo. Generales y almirantes parecían más arrogantes que nunca. El general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del tercer cuerpo del ejército argentino con asiento en Córdoba, habría señalado que, declarada la guerra, estaría a media mañana almorzando en los Andes, al atardecer bebiendo champaña en Santiago y en la noche meando en Viña del Mar. Él nunca desmintió la especie. El canciller Cubillos recordó una áspera conversación que tuvo en una recepción con otro duro, el general Guillermo Suárez Mason, quien le dijo: Usted no quiere entender que Argentina, que el ejército argentino, necesita pelear una guerra limpia. Yo me quedé perplejo y lo único que atiné a decirle fue: general, ¿usted cree que existe una guerra limpia? La guerra sucia contra la subversión en Argentina, con su secuela de asesinatos, desapariciones y torturas, había ocasionado unas 30.000 muertes. Muchos señalan que la cuasi guerra en el cono sur de América se originaba en militares chilenos y argentinos involucrados en violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Pero la verdad es que Chile era el país bajo amenaza y hacia el cual apuntaba el así llamado Operativo Soberanía, es decir, la invasión. La fecha de la agresión fue fijada para el 22 de diciembre. A las 20 horas de ese día, una fuerza naval se apoderaría del Cabo de Hornos e islas adyacentes. A las 22 horas, y previo bombardeo aeronaval, los batallones 3 y 4 de la Infantería de Marina tomarían las islas Picton, Lennox y Nueva, asegurando el control de la boca oriental del canal Beagle. A las 24 horas del 22 de diciembre comenzaría la invasión de Chile continental. El quinto cuerpo del ejército argentino tomaría Puerto Natales y Punta Arenas. Al amanecer del 23 de diciembre, la Fuerza Aérea Argentina destruiría a la Fuerza Aérea de Chile. Simultáneamente, el tercer cuerpo del ejército argentino, comandado por Luciano Benjamín Menéndez, penetraría por los pasos fronterizos Los Libertadores, Maipo y Puyehue para apoderarse de Santiago, Valparaíso y la región de los lagos. Para desalentar una posible reacción de Brasil, un aliado natural de Chile, los argentinos desplazaron fuertes contingentes en la frontera norte. Nunca se había producido tamaña concentración de efectivos y equipos militares. Se calcula que más de 130.000 soldados argentinos estaban cerca de la frontera con Chile y, considerando a los reservistas, Argentina podía contar con unos 250.000 soldados. Muchos generales argentinos auguraban un paseo rápido por Chile y luego negociaciones para quedarse con al menos una de las islas en disputa. Pero esto sería cualquier cosa menos un paseo. En Chile
se entendió que la invasión argentina generaba una guerra nacional a todo lo largo de la frontera y a lo ancho de los mares. Una guerra sin cuartel, prolongada y sangrienta. Una guerra de fusilamientos, masacres y terror. Si perdíamos los aviones de combate, íbamos a seguir luchando con cualquier cosa que volara. Habíamos preparado los medios para eso, teníamos armamento adecuado para ello y la voluntad de luchar con todo lo que volara, y si eso se acababa, pues entonces también hasta con el cuchillo. La formación de comandos chilenos, chicos de 17, 18 y 19 años, se hizo durísima y hasta bestial en Magallanes. Te sacaban la mugre todo el día, toda la noche, quedabas mal, te pegaban, te tiraban en las matas de Calafate, te tiraban al agua, a los charcos, te agarraban a patadas. Nosotros éramos, como se dice, aporreados, en pleno proceso de lo que era esa cuasi guerra. Fuimos bastante aporreados y fuimos bastante castigados. Yo creo que hubo bastantes violaciones de los derechos humanos contra los soldados. En esta área también se simulaban campos argentinos de interrogación de prisioneros. El famoso campo de prisioneros que lo vivimos nosotros allí en Rubén, que fue realmente cruel. Hoy día no estaría permitido, estarían presos los tipos que le hicieron eso. Que prácticamente fue tortura. ¿Y cómo fue tortura? Porque habían enfermeros que controlaban para ver si acaso resistíamos las pruebas que nos hacían. Y de eso hay bastante recuerdo. Por ejemplo, la cruz, como está Jesucristo en la cruz. A nosotros se nos dijo de que por ningún motivo se iba a tomar prisioneros. Simplemente había que matar, había que degollar, había que descuartizar. Nosotros teníamos que matar por lo menos 10 argentinos y después morir tranquilamente, pues esa era la idea. Porque se supone que eran 10 argentinos por un chileno. Estábamos instruidos para eso, para ir dejando los cuerpos de los argentinos en algún momento determinado colgados en los cercos, cosa que ir mermando la resistencia argentina, porque obviamente ese impacto de ver a tu compañero, no sé, destrozado, descuartizado en algún lugar, son las cosas que a ti te instruyeron para eso. O sea, por eso te digo que estábamos preparados para la guerra y nosotros lo que nos importaba era defender nuestro territorio. Corvo, degollar, todo. Aguantó a tomar igual a los soldados así, dar vuelta y colgarlo en su hombro y salir caminando con él, corriendo mientras iba ahorcándolo uno en su espalda. Todas esas cosas, todo. Estamos, si era guerra, si estamos en la guerra, nos faltó nada. Los comandos novatos fueron preparados para actuar en guerrillas en territorio argentino, especialmente si las líneas chilenas lograban ser sobrepasadas por los trasandinos. Vestidos de paisa, disponían de abundante munición, granadas, pistolas y lanzacohetes portátiles. Íbamos en grupito a 5 para esperar el día D, tanto en Gallego Chico, Coyapaliaique, otras partes más, qué sé yo, que habían para apostarse para efectuar la guerrilla en grupos a 5. Eso significaba que había que hacer acciones bélicas para bajar la moral al enemigo. Por ejemplo, sí, cortarle la lengua, hacer cualquier cosa de ese tipo. Sacarle los ojos, sacarle, no sé, cortarle los dedos. ¿Qué pasaba en el evento de encontrarse, de estar ya en guerra? ¿Qué tenían que hacer ustedes? Nosotros teníamos que escondernos y pillarlo de sorpresa y matar a uno solo. O sea, ni siquiera matarlo, dejarlo, como te digo, bajarle la moral. Esa era la instrucción que teníamos. ¿Qué hacían con él? Desmembrar una parte de su cuerpo para bajarle la moral al resto de los ejércitos de ellos. ¿Y cómo dejaban el cuerpo dónde? El cuerpo tenía que quedar en algún lado vivo, como sea, para que lo encuentren y nosotros desaparecer del área. ¿Cuál era el efecto que se buscaba con eso? Bajar la moral. Que ellos deserten, empiezan a desertar, qué sé yo. O sea, era aterrorizarlo. Aterrorizarlo. Ya llegó un momento en que nosotros sí queríamos ir a combate. Ya era una cuestión, ya psicológicamente estábamos enfocados a eso. ¿Cómo veía usted a los argentinos? Yo creo que nunca le tomaron el peso ellos que iban a tener una guerra. Porque para ello, por ejemplo, nosotros divisamos algunas divisiones del ejército argentino, parecían días de campo para ellos. No parecía que iban a ir a una guerra. O sea, por eso uno piensa que
Yo creo que nunca le tomaron el peso yo que iba a haber una guerra con Chile. La instrucción que teníamos nosotros, si es que veíamos ingresar a un argentino, era matar, disparar. No había orden de tener de rehenes, mucho menos. Por lo tanto, yo aprovecho de decir acá que sigo declarándome enemigo de la película Mi Mejor Enemigo. ¿Por qué? Porque distorsiona la realidad que vivimos nosotros. Distorsiona lo que pasamos, porque igual pasamos frío, pasamos hambre, pasamos pena, pero a nosotros jamás se nos iba a permitir poder compartir jugando a la pelota, las cartas, tomar mate. Al igual que en Arica, muchos campos cercanos a Natales y Punta Arenas, favorables al uso de fuerzas mecanizadas y blindadas argentinas, fueron profusamente sembrados con minas y las eminencias topográficas cubiertas con cientos de posiciones y casamatas para albergar tiradores, morteros, lanzacohetes y nidos de ametralladoras. Desarrollamos con Cardún una bomba pequeña que después la agrupamos, también lo hizo Cardún, por cierto, por instrucciones nuestras o a solicitud nuestra, bombas de racimo. Pero estas bombas se podían también lanzar individualmente desde aviones no militares. Nosotros sabíamos que en el mar podíamos ganar cualquier guerra. La Fuerza Aérea estaba débil. El ejército se preparaba, bajo instrucciones del general Pinochet, para una larga guerra de infantería, que al final también hubiéramos ganado. Yo nunca negocié pensando que si tenía que ir a una guerra la perdía. Cubillos trataba de encauzar a los argentinos en una vía diplomática, pero los duros trasandinos, los Menéndez, los Suárez Mason, los Vaquero y los Macera perseveraban en agresivos preparativos. No todo era vientos de guerra en Argentina. La mayoría de su población probablemente no deseaba la guerra. Aunque severamente restringidos, los opositores trasandinos parecían repudiar los aprestos bélicos de los así llamados gorilas del ejército y la armada. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. La voz de León Gieco enfureció por entonces a los generales argentinos, pero el huayno compuesto el 78, cuando culminaban los planes de invasión, no pudo ser acallado, convirtiéndose en un verdadero himno a la paz. Pero por entonces Gieco no era escuchado en la Casa Rosada. Y entre el 13 y el 22 de diciembre, Chile y Argentina vivieron el periodo más tenso en la historia de sus relaciones. En el sur, los preparativos defensivos estaban completos. La construcción de trincheras en la extensa frontera entre Punta Dungenes, Punta Arenas y Puerto Natales estaba terminada. Miles de soldados se alistaban en sus puestos de tiro, mientras los blindados aguardaban en la retaguardia y los cazatanques esperaban la arremetida argentina. Soldados, aviadores, marinos y carabineros se aprestaban para el combate. Quizás los primeros que iban a enfrentar los asaltos de la tropa argentina iban a ser los policías uniformados. Nosotros recibimos refuerzos de carabineros. Carabineros que aquí estaba formando parte de dirigiendo el tránsito o en la comisaría. Y ese se transformó en el mejor soldado. En Santiago, el ambiente era una mezcla de calma y ansiedad en torno al diferendo limítrofe. Fui un opositor completo a Pinochet, lo sigo siendo. Pero creo que el manejo de crisis de esta situación que hizo, lo hizo absolutamente correcto y muy bien llevado. Eso es innegable. Pensé que iba a encontrar un ejército donde se iba a hablar contra la izquierda, contra los comunistas. Nunca. Y había muchos camaradas que eran de izquierda. Nunca un instructor, un oficial, un instructor habló del tema político. Nunca. En Chile había una reserva estratégica literalmente de las Fuerzas Armadas que no se había contaminado con la represión y que estaban estudiando profundamente, lo supongo yo, el fenómeno estrictamente castrense de agresión. Yo jamás escuché la palabra Pinochet, el nombre de Pinochet dentro del servicio militar, nunca, jamás.
ni hablar de general o de mi general Pinochet. No, eso lo tengo que descartarlo inmediatamente. Nunca fui partidario, simplemente eran conflictos con los argentinos, nuestros enemigos eran los argentinos ingresaban a nuestro territorio, querían quitarnos nuestras islas, etc. Muchos parecían ignorar lo que estaba pasando en el sur. En una mina abandonada de Cal, en Lonquén, fueron encontrados los restos de 15 campesinos izquierdistas asesinados después del 11 de septiembre del 73. En los techos de los hospitales comenzaron a pintarse grandes cruces rojas y los aviones LAN y LADECO transportaban de noche pertrechos y soldados al eventual teatro de guerra austral. La prensa y la televisión se autocensuraron. Pasé por Talcahuano a avisarle a mi mamá. Oye, mami, ¿sabes qué? Parece que me voy a la guerra, le dije. Así que, me dijo, hijo, que te vaya bien. Porque nadie creía, pues, si en Talcahuano no se veía nada, en Santiago menos, si la guerra se vivió de Punta Arenas para acá, no, pues. Es casi seguro que los primeros en entrar en combate serían los infantes de Marina y la escuadra bajo el mando del almirante Raúl López Silva. Teníamos una orden muy clara que nos dio el almirante Merino cuando nos íbamos al sur. La última vez, que ya parecía la cosa más grave, fue ándate al sur y gana la guerra. Ahora es un atractivo urbano en Punta Arenas, pero hace 40 años la torpedera Fresia, junto con la Guacolda, la Quidora y la Tegualda, eran parte del equipo naval que defendía la soberanía en los canales patagónicos de Chile. A la salida de Puerto William, los argentinos con cualquier lancha que tuvieran nos esperaban a la salida de Almanza para cortarnos la proa, fuera el rumbo norte o rumbo sur. Carlos Llanos era un torpedista y timonel de la Guacolda. Tenía 22 años y la cuasi guerra es el mejor recuerdo de su vida. Cortarnos la proa es ponérselos por delante. Y no quedaba más que nosotros tirar rumbo como se nos había ordenado. No íbamos a cambiar rumbo por la lancha de nosotros costaba menos que las de ellos. Pero venía el acercamiento pues cuando ellos nos dejaban la pasada y le tirábamos papas. Ya teníamos ollas preparadas, papas, cebolla. Y lo acordamos en un evento que hicimos hace poco, de que todo el mundo convulsionado con el famoso conflicto del virus y nosotros andábamos métale papa y cebolla y hasta los pantalones los bajábamos, quién le ganaba al otro. O guerra de pitón. ¿Cómo se bajaban los pantalones? Para mostrarle el culo. Mostrarle, hacerle cara pálida. Y la otra era la famosa guerra con pitón de agua. Imagínense la distancia que pasábamos. Pitón de agua a proa. Y le tirábamos agua y o ellos hacían lo mismo. Hacían lo mismo, pero ¿quién le ganaba al otro en el fondo? ¿Y quién ganaba en la guerra de papas? ahí no abríamos así, lo abríamos y siempre había uno que tenía que abandonar. Pero nosotros seguimos rumbo, nosotros tirábamos papas y tirábamos papas, nosotros íbamos en el rumbo, nos cambiamos. Ellos generalmente se corrían. El poder naval está formado por 3 componentes. Un componente es la fuerza, o sea, la cantidad de buques, la cantidad de misiles, la cantidad de cañones. Un segundo componente importante de esta ecuación es la posición, es decir, las bases de aprovisionamiento, de apoyo, de alerta electrónica, de reconocimiento que tiene la zona de operaciones en que se va a desarrollar el conflicto. En el sur austral, en la zona de conflicto de operaciones, Chile tiene una posición dominante. Los argentinos no tienen bases cercanas, o sea, todo su apoyo tenían que llevarlo de zonas bastante más hacia el norte. ¿Ya? Estas dos variables, que son la fuerza y la posición, son francamente fortalecidas por lo que se llama la voluntad de lucha. Si un país tiene voluntad de lucha, logra cosas tremendamente más fuertes que el uso solo de la fuerza o solo de la posición. Hay en los canales patagónicos decenas de embarcaderos o fondeaderos secretos donde se pueden ocultar buques grandes y pequeños, lo que da a la Marina chilena una superioridad táctica. Nosotros estábamos impidiendo que un buque grande, la escuadra o cualquiera que se intentara desembarcar iba a hacer por la vía de torpeo. Y a los remolcadores y a todos esos que trataran de desembarcar botes y todo, estaban los infantes en tierra y nosotros teníamos los cañones. Cañón y metralladora, 40-70. Pero nosotros no pensamos de gastarnos, o el mando no pensaba de gastar sus torpedos en buques de poco tonelaje.
Las torpederas vigilaban el Bigle y en Puerto Williams, principal enclave urbano en la isla Navarino, se terminaban de montar las baterías apuntando al frente. Ahí estaban los cañones de Navarino y las posiciones de artillería y los nidos de ametralladoras, hoy convertidos en testimonios de una defensa a muerte. Ahí y en las islas esperaban apostados más de 4.000 infantes de marina. Las posiciones pasaron a ser nuestra casa. Nuestro hogar, a contar de ese momento en que nos posesionamos, pasó a ser nuestro hogar. Por lo tanto, era como mejorar tu casa. Tu posición era tu casa, tenías que mejorarla, protegerla, que no estuviera a la vista, ¿cierto?, del enemigo. Era el pan de cada día, en el fondo, era tu hábitat, ¿ya? Y lo malo que donde estábamos era pura turba. Entonces, al final estábamos hasta la rodilla con agua y el resto lo mejorábamos con tronco, con rama, con turba y todo lo que había en el área. Alejandro Bustos tenía apenas 18 años cuando entrenó a una compañía de cosacos en Talcahuano y luego en Punta Arenas para finalmente instalarse junto a otros 240 soldados en la Isla Nueva. Allí cavaron trincheras, túneles y líneas defensivas. Sabían que recibirían generoso fuego enemigo. Siempre primero el fuego apoyo naval, el FAN, después el FA, el fuego apoyo aéreo. O sea, la isla la iban a hacer pelota y después recién ellos nos iban a tirar la infantería. Y nosotros teníamos que resistir esos dos fuegos para poder llegar al enfrentamiento, digamos, a ver al enemigo. Había cierta aprensión en el sentido de que uno sabía que iba a morir. ¿Ya? ¿Qué tan cerca, qué tan efectivamente cerca estuvimos de entrar en guerra con Argentina? Yo todavía no sé por qué no entramos en guerra. Yo no lo sé. ¿Qué pasó con los argentinos que estaban listos, que nosotros esperábamos esa noche porque venían con sus buques y sus lanchas de desembarco y todo a desembarcar? Y llegamos en la mañana cuando pensamos que a más tardar a las 3, 4 de la mañana iba a empezar la guerra y no empezó a las 4, no empezó a las 10, no empezó a las 12 y de ahí un avión de exploración naval se dieron cuenta de que iban de vuelta a puerto. No sé, hasta el día de hoy no sé qué pasó allá. Hasta el día de hoy usted no sabe por qué Chile ¿Qué pasó no entra allá? ¿Cuáles fueron las razones que decidieron dar media vuelta? No lo sé. No lo sé, nunca se ha dicho. ¿Qué le dice el general Pinochet frente a esta situación? Nada más. ¿Cómo él estaba dispuesto a enfrentar la guerra? Por supuesto, estábamos dispuestos a enfrentar la guerra hasta las últimas consecuencias. ¿Qué rol jugaría él y usted en una situación de guerra? Él me dijo, con acuerdo del almirante, Matei, usted maneja la parte militar, la guerra militar, yo manejo el país. Y me nombró oficialmente para eso. Tengo un nombramiento. Con la perspectiva del tiempo, don Fernando, ¿qué significó para usted estar a cargo de las Fuerzas Armadas chilenas en plenitud, ¿no?, frente a una guerra con Argentina? Mira, hay una sola cosa. Nosotros, por 1000 razones, buenas y malas, habíamos quedado descuidados frente a Argentina. Argentina había comprado 100 aviones israelitas Dagger, que son copia del Mirage, y además ya tenía 12 Mirage. Tenía bombarderos a chorro, que nosotros no teníamos bombarderos ni de chorro ni con hélice. No teníamos nada. Todo lo que usted no tiene, sencillamente no lo puede crear usted. Las Fuerzas Armadas no pueden improvisarse. Ni con mucha plata no pueden improvisarse. El tiempo que toma de adquirir el material, el tiempo que toma de aprender a manejar ese material e integrarlo, son 6 años por lo menos. Lo que usted no tiene, no lo va a tener, no puede tenerlo. Chile no tenía ninguna posibilidad. Entonces, lo único que puede usted es hacer lo siguiente, de tripas corazón. Usted puede
enfrentar con imaginación, por ejemplo, ¿qué había hecho yo? Había hecho mandar, yo dije, no tenemos más aviones de guerra, hay 450 aviones civiles, los vamos a tomar todos. ¿Y qué hacemos con eso? Mandé a construir bombas chicas para lanzarlas en cualquier parte, sin puntería, por último, pero sabe, para molestar. Y las llamó el que las fabricó, que era Cardún, las PJ-1, porque yo le dije, quiero bombas para joder. De noche, donde hay una luz, tirar, donde hay tropas abajo, tirar bombas, por último para no dejarlos dormir. Y capaz que alguna bomba le pegue algo. Pero, ¿sabes? No íbamos a ponernos a llorar, íbamos a pelear con lo que había, con el cuchillo si era necesario. ¿Y no puedes hacer más? ¿Qué hubiese pasado? ¿Perdón? ¿Qué hubiese pasado si esa guerra efectivamente se desencadena? ¿Cómo sabes tú? Entendiendo los argentinos, precaria condición. La Fuerza Aérea Argentina era muy profesional y se vio en las Malvinas 2 años más tarde. Era excelente y tenía, casi le gana a Inglaterra. Pilotos que volaban y lanzaban las bombas tan bajo que le pasaban a hallar las antenas a los buques que habían atacado. Corajudos, bien preparados, muy bien preparados, con moral. La Marina Argentina no mostró nada y el ejército mostró la hilacha nomás, que no sabían ni disparar. Su clarividencia, inteligencia y positivo aporte, mediante el cual fueron superados todos aquellos problemas que parecían no tener solución. Cuando vino el fallo de la reina, se produjo en la frontera con nosotros una cantidad enorme de hechos que, si hubiéramos actuado en forma precipitada, habría traído como consecuencia que podía haber un conflicto. Ahora, hubo muchos momentos que yo veía que venía el conflicto encima, pero si yo alteraba el problema, lo agitaba por el lado mío, podía traer consecuencias insoslayables, consecuencias enormes, que iban a ser prácticamente consecuencias de una guerra, un conflicto. Y eso es lo que trataba de evitar. Porque yo, que estudiaba la guerra, que he vivido mi vida entera estudiando la guerra, sé lo que significa una guerra, sé la muerte, sé los destrozos. En la guerra no hay vencedores ni vencidos en esta guerra.